Este tema del aeropuerto internacional Jorge Chávez ha traído mucho problema, de verdad. Ha traído pues mucho descontento en los pasajeros y por supuesto estamos hablando también de qué hacer ahora. Los pasajeros han permanecido 7, 8, 9 horas y hasta este momento hay varios de ellos, muchos de ellos, es decir, que todavía no toman sus vuelos. Pero ¿cuál es el derecho que tiene el pasajero que queda en esta situación? A ver, vamos a conversar sobre este tema con el presidente de ASPEC, el señor Crisólogo Cáceres, a quien le damos la bienvenida a RTL Noticias y Conectados TV. Señor Cáceres, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a RTL Noticias. Buenos días. Efectivamente, el problema que se ha suscitado es absolutamente cuestionable. Ellos han dicho de que esto ha sido una causa fortuita, un caso fortuito. El Código Civil peruano define que es un caso fortuito. Un caso fortuito es un hecho imprevisible absolutamente e irresistible. Por ejemplo, un huracán, por ejemplo, un naufragio, por ejemplo, un huaico, por ejemplo, un terremoto. Eso es un caso fortuito, no lo pudiste prever. Exacto. Pero en el caso de lo que ha ocurrido en el aeropuerto, lo que ha sucedido no es un caso fortuito, porque lo que ha pasado se pudo prever. Lo que ha pasado se pudo prever si hubiera habido planificación, si hubieran habido protocolos. Porque el mantenimiento de la pista no se ha dado, según ha referido el propio presidente de Corpac, desde hace 14 años. Entonces, una infraestructura como una pista de aterrizaje que es tan transitada, que soporta tantas toneladas de peso y que no es objeto de mantenimiento por 14 años, eso se llama, por decirlo menos, negligencia. Entonces, acá hay claramente un responsable, no son las aerolíneas, sino que es Corpac. Ahora, ¿qué hacer? Lo que se puede hacer es, por parte de los pasajeros, presentar los reclamos correspondientes ante el Indecopi, que dicho sea de paso tiene una oficina en el segundo piso del aeropuerto. Ahora, por parte del gobierno, particularmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que corresponde es declarar en emergencia y reorganizar absolutamente Corpac, porque una entidad que no cumple cabalmente con los objetivos para los cuales ha sido creada no puede seguir funcionando de esta manera arbitraria. Recordemos que todas las noticias que recibimos de Corpac a lo largo de los años son noticias penosas, son noticias lamentables. Por ejemplo, el tema de la huelga famosa de los controladores aéreos que se dio en fines de semana de alto tránsito y que dejó varados a cientos de personas. O la muerte de 2 bomberos en la pista de aterrizaje del aeropuerto hace año y medio, en la cual también se atribuyó a un comportamiento poco profesional de los controladores aéreos. Si a eso le sumamos que la elección de los miembros del directorio de Corpac son todos ellos designados simplemente por una resolución suprema, sin que haya un concurso de méritos, sin que haya ningún tipo de verificación de sus antecedentes y capacidades profesionales, entonces lo que tenemos es un modelo de una institución absolutamente desfasada, un modelo de una institución que requiere con carácter de urgencia ser reorganizada, y ese es el clamor que se le tiene que hacer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Declarar, repito, en emergencia Corpac y reestructurarla desde el pie hasta la cabeza. No hay otra forma. Los peruanos no nos merecemos estar a merced de una entidad como esta que no cumple a cabalidad sus objetivos. Y más aún, teniendo en cuenta lo que está por venirse, que es la inauguración de la ciudad de aeropuerto. De nada sirve tener una infraestructura más grande, más bonita, más moderna, si los protocolos y los sistemas que sirven para que esa estructura funcione adecuadamente son obsoletos o carecen de la debida idoneidad. Por eso el clamor o el reclamo por parte de ASPEC es reestructuración o reorganización de Corpac. Excelente. Señor Cáceres, teniendo en cuenta que nuestro aeropuerto, nuestro primer terminal aéreo del país, es uno de los aeropuertos más importantes y más modernos del mundo. Por lo tanto, debe haber aquí, como usted bien lo dice, un protocolo para que esta situación no se vuelva a repetir. Sí, son varios casos que se han producido en menos de 2 años. En menos de 2 años se han producido varios casos en nuestro primer terminal aéreo. Y eso es preocupante, señor Cáceres. Es muy preocupante. Pero un pasajero, digamos, yo estoy, nos han estado llamando aquí al medio de comunicación. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Usted nos dijo, vayan a Indecopi, presente su reclamo a Indecopi. ¿De qué manera lo pueden hacer, señor Cáceres? Van al segundo piso del aeropuerto, suben y hay una oficina, como digo, en la cual presentan su reclamo. Yo entiendo que a estas alturas ya muchas personas han presentado sus reclamos y esas personas están esperando lo que va a hacer el Indecopi. ¿Qué es lo que va a hacer el Indecopi? El Indecopi, sobre la base de esas denuncias y la inspección que haga,
va a iniciar un proceso, primero una investigación y luego un proceso sancionador. En mérito a este proceso se podrá determinar las responsabilidades en el caso de Corpac e imponer las sanciones que correspondan. Las mismas que van desde multa de hasta 450 unidades impositivas tributarias dependiendo de la gravedad de la falta y la reiterancia, hasta medidas correctivas en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, una medida correctiva en favor de los usuarios reclamantes sería el reembolso de la noche de hotel que tuvo que pasar obligatoriamente porque no salió su vuelo, o de repente los gastos de alimentación, de repente cualquier otro costo que estuviera significado, el costo de una nueva conexión aérea, etcétera. Entonces, cada usuario tiene sus propios problemas, su propia situación, ¿no? No es lo mismo el caso de un usuario que se le retrasó el vuelo 6 horas para hacer un vuelo nacional que el caso de un usuario que se retrasó su vuelo y que perdió la conexión porque se iba a Europa. Son situaciones distintas. Cada una tiene que ser merituada y debidamente explicada por el usuario que reclama. Es eso. Bueno, señor Crisólogo Cáceres, vamos a dar una visión retrospectiva a los hechos que han pasado, ¿no? Bueno, a los medios de comunicación no nos ha llegado. Usted de repente tiene la información. En anteriores oportunidades, cuando hubo problemas de retraso de vuelos, en fin, o sea, temas que han afectado al pasajero, ¿se sabe, o sea, de alguna resolución de Indecopi en favor de los pasajeros? ¿Hay algún antecedente? Hay antecedentes en el Indecopi en relación a situaciones como esta, pero normalmente los problemas que se han suscitado han tenido como villano a las aerolíneas, pero en esta oportunidad las aerolíneas no son las malas de la película, sino es Corpac, ¿no? Porque normalmente los problemas de retrasos, malos tratos, cobros excesivos, etcétera, se han imputado a las aerolíneas a lo largo de los años, y sobre eso hay abundante jurisprudencia. Esto de Corpac, que ha sido realmente una noticia que ha trascendido el plano nacional y es un escándalo internacional porque somos el hazmerreír con lo que ha pasado, y sobre todo que daña gravísimamente la imagen del país. Nosotros aspiramos a ser un hub internacional desde hace muchos años y la posición estratégica del Perú para tal objeto es inmejorable. Pero si tenemos situaciones como esta, todo el mundo se lo va a pensar 2 veces antes de tomarnos en serio como correspondería, ¿no? Entonces, sí hay antecedentes en el Indecopi, los pasajeros tienen que presentar sus reclamos y hay que recordar, y ya para finalizar, porque tengo que ir a otro lado, estoy con la hora, hay una decisión que sería bueno que tomen nota todos los numerosos oyentes que tienes, ¿no? Es la decisión 619 de la Comunidad Andina, decisión 619 de la Comunidad Andina, que establece los derechos de los pasajeros del transporte aéreo en la subregión andina, ¿no? Entonces, aquí se establecen una serie de derechos en favor de los pasajeros que van desde el derecho a la información sobre las situaciones, sobre todo lo que tienen que saber, y también el derecho a la compensación. El derecho a la compensación, ¿qué implica? Implica que si hay un retraso mayor a 4 horas, el pasajero tiene derecho a un refrigerio y a una llamada telefónica. Si el retraso supera, como en este caso, las 6 horas, el pasajero no solo tiene derecho al refrigerio y a la llamada telefónica, sino al desayuno, almuerzo o cena, según la hora. Tiene derecho a que se le haga traslado a un hotel y que la empresa pague el costo del hotel. Tiene derecho además a que se le reembolse el 25% del valor del pasaje por el tramo no recorrido. Todos estos derechos los puede usted verificar, repito, la decisión 619 de julio del año 2005. Va a tener 20 años y sin embargo, a pesar de su antigüedad, es poco conocida. Y esa es una norma legal de la mayor trascendencia porque puede servir para sustentar los reclamos de los consumidores. Que lamentablemente no se haga. Gracias, señor Cáceres. No se preocupe, gracias. Entendemos. Sí. A sus órdenes. No te preocupes, muy amable, muy amable. Estuvo con nosotros el señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, justamente viendo los derechos de los pasajeros, ¿no? Y cómo deben actuar en estos casos. Nos está diciendo que hay una ley que ampara al pasajero y que tiene el derecho de poder reclamar alimentación, por ejemplo, si en caso que hay un retraso de 3-4 horas, o de repente darle hospedaje, pero no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Bueno, qué pena, realmente. Nosotros vamos a insistir en la ley y vamos a hablar sobre este aspecto en otra oportunidad con el señor Cáceres, porque le vamos a dar todas las herramientas para que ustedes puedan ejercer su derecho.